Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Lunes, algunos dicen por fin lunes después de un fin de semana agotador. Y qué bueno volver al trabajo. Bueno, otros que se lo tomen como quieran. Nosotros estamos muy contentos de volver a estar en Asturias al día para comunicarles asuntos de la actualidad, de la divulgación de las cosas que se están haciendo en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablarles de Aspace, vamos a hablarles de una empresa innovadora que está asentada en Oscos. Y vamos a hablar también para acabar de cartelismo histórico en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a lo primero, Aspace, que es la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral, lleva ya 62 años trabajando con este colectivo, las personas con parálisis cerebral y con sus familias. Vamos a conocer a fondo su actividad y en especial el nuevo edificio que están a punto de inaugurar en Ubieu, concretamente en Yatores, incluyendo una residencia para mayores de 50 años. Después, 11 People es un estudio de fabricación y diseño de productos de aromatización creado en 2019. Están afincados actualmente en Asturias, concretamente en Santalla de Ozcos, y han formado una empresa con conciencia ecológica que trata de minimizar su impacto ambiental. Partieron de hacer de forma artesanal velas, pero ya verán, porque han ido evolucionando muchísimo y son parte del suministro de velas y de aromatización en general de grandísimas cadenas hosteleras de todo el mundo. Y todo ello sin tener que salir del occidente de Asturias. Y para acabar, cartelismo con Ángel Mato, el historiador, el profesor ya jubilado de instituto, catedrático, que publica el cartelismo en Asturias 1940-1970. Todo ello dentro de la colección que lleva ya unos cuantos años protagonizando y que se llama Puro Asturias. Todo esto en los próximos minutos de radio, también de tele, porque esto es una producción de RPA que se emite igualmente por TPA, con Amor Argüelles en la realización técnica. Comenzamos. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con José Manuel Álvarez, presidente de Aspace en Asturias. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, y lo primero daros las gracias de la oportunidad que nos habéis brindado de explicar qué somos y qué hacemos por las personas afectadas por parálisis cerebral. Bueno, pues encantados de recibiros a ti, José Manuel, a Sebastián Van der Gier también, como director de Atención Temprana. Buenos días. Buenos días, Nacio. Encantado. Y con Susana de la Era, directora del Centro Educativo de Aspace. Susana. Hola, buenos días. Neus Verdú es la directora del CAI de Aspace. Neus, aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y Nuria Alvar González, directora del Centro Residencial. Nuria. Muy buenos días. Bueno, pues lo dicho, encantados de que comencéis la semana con nosotros, haciendo el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios, que nos hacemos cargo que todos tenemos nuestras responsabilidades, tanto laborales como familiares, como personales en general. Vamos a hablar, si os parece, para empezar, porque estamos diciendo que sois la asociación de ayuda a personas con parálisis cerebral, pero gran parte de la sociedad quizás no sepa lo que es la parálisis cerebral. Estamos hablando de una pluridiscapacidad de base física causada por una lesión en el cerebro producida antes que su desarrollo o maduración de las personas que lo padecen sean completos. Bien, pero ¿qué causa? ¿Qué produce la discapacidad? ¿Qué causa parálisis cerebral? ¿Qué consecuencias tiene? Cualquiera de los cinco. Venga, José Manuel, Presi. A ver, yo, si me permites, voy a hacer una pequeña introducción, Sí. Sobre todo de lo que es el mundo de la discapacidad, que es un mundo muy amplio, diverso, pero paradójicamente poco conocido y con gran repercusión social. Como para hacernos una simple idea, podemos hablar de que vamos a tenernos un poquitín a la región, a las Asturias. Nosotros, las personas que están afectadas por la discapacidad es el 11,47% de la población asturiana tienen un grado de discapacidad
por lo menos mínimo de 33%. Es muchísimo, ¿eh? Sí. Es más de uno de cada 10. Es decir, que son 118.000 personas. Si esto lo llevamos al contexto de la unidad familiar y poniendo por lo bajo 3 personas por un núcleo familiar, estamos hablando ya de 360.000 personas. O sea que estamos hablando, un tercio de la población asturiana tiene contacto directo con la discapacidad. Y claro, como es tan complejo, el mundo de la discapacidad es muy variado. No sirve el café con leche para todos. Cada discapacidad tiene una forma específica de tratamiento, de cuidados, y que luego, si ya hay cientos de discapacidades, dentro de esa discapacidad cada persona ya es un mundo particular, porque no todos tienen la misma afección. Esto significa que, claro, desde el punto de vista social y económico, representa que el mundo de la discapacidad está representando el 1,15% del Producto Interior Bruto de Asturias, del producto asturiano, y que da trabajo a más de 6.000 personas. Con estos números nos hacen ver la importancia y que socialmente es donde tenemos que centrarnos mucho. Hace un mes más o menos estaban precisamente los miembros de la mesa del tercer sector, donde estáis sentados vosotros ahora mismo, con motivo de la presentación del primer informe que encargaba el gobierno del Principado, que se desarrollaba también desde el ámbito universitario, sobre qué representáis exactamente las 244 entidades, desde las más grandes hasta las más chiquitinas, que forman parte de ese tercer sector en Asturias, como bien acabas de resumir tú, José Manuel. Vale, vamos a hablar de lo que es la parálisis cerebral en sí. Y me gustaría, lo dicho, que explicáramos qué supone para una persona tener parálisis cerebral. Esto es meter en un cesto muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos, lo resumimos si podemos, ¿no? Sí, mira, Nacio, yo te arranco contándote que seguro que mis compis luego enriquecerán. Sí. Cuando hablamos de una persona con parálisis cerebral, básicamente hablamos de una persona que tiene problemas en el movimiento, por esa lesión cerebral que contabas tú, que se produce en las primeras etapas de la vida. Hay una lesión en el cerebro que entorpece un poco la realización de los movimientos, con lo cual encontramos personas que les va a costar caminar, moverse, la motricidad fina, pero también a veces la deglución, el habla, porque todo es movimiento. Uh-huh. Eso es la parálisis cerebral pura, digamos. La realidad es que luego muchas de las personas con parálisis cerebral tienen trastornos asociados que hace que tengan esa pluridiscapacidad que hablabas tú al principio, y que son las personas que suelen acudir a nuestros centros de Aspace. Susana, no es sinónimo parálisis cerebral y discapacidad intelectual, que puede parecer a gente que no sepa que todas las personas con un problema padecen el otro. Para nada. Ellos tienen un problema en acceso al medio y nosotros somos los que tenemos que proporcionarle las adaptaciones para que puedan acceder al entorno, a los conocimientos y a todo lo que les rodea. Eso. Cuando una persona con parálisis cerebral tiene una capacidad intelectual normal, vamos a decirlo así, claro, el problema añadido muchas veces, y sobre todo en tiempos pretéritos, era que la sociedad, incluso su familia, se dieran cuenta de que era una persona que no tenía una discapacidad intelectual. Exactamente. Nosotros somos los mediadores, tenemos que adaptar el entorno a sus necesidades para que puedan acceder a los conocimientos que tienen las otras personas. Entonces es a base de adaptaciones curriculares, por ejemplo en el colegio, de adaptación de materiales con las nuevas tecnologías. Eso ayuda mucho a los niños a acceder al currículum a base de teclados adaptados, de ratones adaptados, incluso ratones visuales, de iris. O sea que ahora hay un gran abanico de adaptaciones y de nuevas tecnologías que nos ayudan muchísimo a que ellos puedan acceder al entorno, que es lo que importa. Tenemos que darles estrategias para que puedan acceder a lo que nosotros accedemos de una forma normal.
Vale, vamos a tocar después esos asuntos que creo que también son muy interesantes. Y que desde Aspace buscáis dar un tratamiento integral a las personas y un apoyo integral a las familias con discapacidad, en este caso relacionadas con la parálisis cerebral. Digo integral porque parte del comienzo es la atención temprana. De eso eres tú responsable, Sebastián. Sí, efectivamente. En muchos casos empieza todo por ahí. Las familias pues aterrizan en ese contexto, igual en una situación con la que no contaban, y es cuando empezamos un poco todo el trabajo. Contamos con que en esa etapa pues hay mucha plasticidad cerebral y entonces acompañamos a esos peques y sus familias en todo este proceso. Hay un trabajo muy importante a nivel de la intervención integral, lo que estabas comentando tú ahora, que va enfocado a una intervención terapéutica para abarcar todas las necesidades, y luego también un trabajo muy importante para la familia, para acompañar en este proceso. Si puedo coger una pequeña imagen. Arrímate un poco más. Ahí. Sí, hay un texto que escribió Emily Kingsley, una escritora que tuvo un niño con algún tipo de necesidad educativa especial y que lo hizo para ayudar a la gente que no conoce esas situaciones a acercarse a lo que es esta realidad. Y se llama Bienvenidos a Holanda, ¿vale? La idea es que nos preparamos para un viaje, preparamos todo, llevamos las guías, nos preparamos con el idioma, preparamos la maleta, todo lo que vamos a necesitar, a dónde vamos. Ya pasan varios meses, ya cogemos el vuelo, vamos, llegamos, pensábamos llegar a Italia y resulta que llegamos a Holanda. La azafata dice, bienvenidos a Holanda. Ay, ¿qué pasó? Yo tenía pensado que me iba a encontrar en Italia, pero en realidad hay que quedarse ahí. De primeras puede ser una cosa un poco, ¿y ahora qué? Esto puede ser un poco pues aterrador, dar miedo, pero en realidad nos vamos dando cuenta que ese otro lugar tiene muchas cosas interesantes, positivas, que vamos a aprender mucho de ello y que vamos a tener que coger, pues descubrir unas nuevas guías, vamos a tener que aprender otro idioma, vamos a tener que buscarnos la vida en ese entorno, y ahí está el equipo de acción temprana para acompañar en todo este proceso. Acompañar desde la intervención integral a los niños en el momento que necesitan y acompañar también a las familias en ese proceso de aceptación. Es un trabajo ahí como muy, muy cercano, y bueno, aprovecho para agradecer el trabajo que está haciendo el equipo con el que llevo trabajando, y es un trabajo muy bonito, e intentamos acoger a las familias, acompañarlas como si fueran su segunda casa en su proceso, para que luego pues el día de mañana, pues si tienen que continuar dentro del proceso vital, pues en las otras etapas que tenemos en la asociación, pues ya tengan el camino abierto desde un apoyo y una atención así segura. Nuria, tú eres la responsable, la directora del centro residencial, sí, dentro de esa intención que comentábamos, que lo acaba de decir también Sebastián ahora, de atención integral. Cuéntame un poco qué es lo que desarrolláis dentro del centro residencial, a qué personas atendéis, de qué edades. Luego hablamos, si queréis, de la residencia de más de 50, que la tenéis a punto de abrir. Venga. Mira, pues la residencia vive y existe gracias al buen trabajo que hacen todos mis compañeros en las etapas previas. Gracias a la atención temprana, al centro educativo y al centro de apoyo a la integración, pues hemos conseguido que las personas con parálisis cerebral, que antes tenían unas expectativas de vida algo más limitadas, ahora tengan unas expectativas de vida normalizadas, tan normales como las que podemos tener nosotros. Tenemos gente en la residencia que ronda los 70 años y se nos ha presentado una nueva realidad, que es la atención a estas personas mayores, que además de ser mayores y tener todos los problemas que tienen las personas mayores, pues ahora tienen parálisis cerebral, que les complica un poco el desarrollo de la vida diaria, y exactamente igual que en el colegio, les tenemos que dar medios para poder llevar una madurez agradable, normalizada. Eso es lo que hacemos un poco en la residencia, gracias a todos los apoyos que nos brindan. Y el centro residencial de Aspace funciona fundamentalmente en 3 campos. Funciona como un centro respiro,
que es un centro que da apoyo a las familias para descansar un fin de semana, para coger 15 días de vacaciones. Funciona como alojamiento definitivo con todas aquellas personas que en el entorno familiar ya no pueden seguir trabajando y pues su nuevo hogar pasa a ser el centro residencial de Aspace, y funcionamos también como hotel, porque los chicos y chicas o las personas mayores que viven con nosotros deciden que quieren pasar un fin de semana pues con alguien determinado o con un grupo de amigos. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, funciona también como hotel. Bueno, más o menos sí, los cogen ellos. Ah, qué bien. Eso dentro también, claro, de la libertad que tratamos de darle a estas personas para que puedan vivir su vida dentro de los rasgos que tienen, con la mayor independencia posible. Eso supongo que es, bueno, pues el objetivo común de todo lo que hacéis en Aspace. Venga, cualquiera de los cinco. Sí. Esa es una parte muy bonita, Naciu, porque antaño sí es verdad que atendíamos más pues las características más físicas y más las necesidades, entre comillas, de las familias. Pero se está dando a nivel general en toda la discapacidad mucho empuje y mucho auge a la autodeterminación de la persona, a conocer sus derechos, sus necesidades y a poder expresarlas y realizarlas. Entonces, en ese sentido, el hotel que tenemos nosotros es un poco dar este cambio de visión, ¿no? De decir, no tiene que ser porque la familia no puede atenderlos, sino que esa parte de la persona, aunque tenga discapacidad, de yo quiero pasar un fin de semana fuera de mi entorno. Yo puedo, como adulta, persona adulta, pues desarrollarme con mis amigos, con mis amigas. Y eso también está muy bien porque son apoyos los que brinda la residencia que permiten una vida normalizada, como harías tú cuando te sales un fin de semana. Entonces eso les permite a las personas adultas desarrollarse y llevar una vida plena, porque nos pasamos toda la vida dando herramientas. Como decía Susana, poniendo los medios pero los medios tienen que ser para poder tener una vida plena. Claro. Y autodeterminada y decir, yo estoy muy bien con mi familia, pero también me quiero ir con mis amigos. Sí, hay que tener en cuenta que ellos son personas y pueden elegir, porque muchas veces por la discapacidad pues los llevamos para aquí, los llevamos para allá y no se les pregunta, pero ahora sí que intentamos que ellos muestren lo que les gusta, lo que no les gusta, sus intereses, y eso, bueno, es algo muy importante porque al final ellos tienen que elegir lo que quieren hacer. No, aunque ellos dependan para muchas cosas de la otra persona, pero ellos tienen el derecho a elegir qué es lo que más les gusta, dónde quieren ir, todo dentro de, bueno, yo como hablo de niños pequeños, siempre con unas normas o con tal, pero bueno, eso es lo que intentamos también. Vale, quizás eso sea el gran cambio de paradigma. Vosotros me diréis, ¿no? También el vencer el miedo de las propias familias, de esa sobreprotección que muchas veces supongo que se dará. Es que es muy complicado, claro. Porque ellos dependen mucho para muchas actividades de la vida diaria y eso hace que la familia cree también una dependencia con los alumnos y alumnas, yo hablo de alumnos. Entonces, bueno, es un trabajo que tiene un largo recorrido. Al principio las familias pues necesitan ese apoyo, necesitan estar, bueno, ellos sienten que su hijo les necesita todo el día y bueno, al empezar el colegio, cuando empiezan 3 años, bueno, eso se va un poco. Intentamos que no dependan tanto. Al final, la persona con discapacidad depende del otro, pero también el que le cuida depende de él, claro, porque hace la vida alrededor de esa persona. Y bueno, ellos tienen que sentir que están en un entorno seguro. Los padres tienen que sentir esto, lo mismo, que confían en nosotros para poder ir viendo un poco esa expectativa que tienen hacia sus hijos. Claro, yo eso lo comparo con cuando padres primerizos tienen un niño, una niña y no lo dejan nunca con nadie por la sensación de decir hay que estar siempre. Y es bueno para todos. Primero para el propio niño o niña, primero para la persona con discapacidad. Y eso súmale a que muchas veces tienen problemas de comunicación, que al final solo les entienden los padres. Entonces, bueno, eso a los padres también pues les crea pues que tú dejas a tu hijo, pero piensas que es una mayor carga para los demás. Y a lo mejor no es así, pero bueno, ellos lo sienten así. ¿Cómo se les explica eso a las familias? De padre, sí, que soy, de una persona afectada, la verdad es gratificante ver que tu hijo te demanda en su manera y su forma de expresarse, pues que quiere esa pequeña autonomía, porque amén de que te alivia,
ves que todo el esfuerzo que hemos ido haciendo ha servido para algo. Aunque yo tengo ahora ya es posadolescente, pero ahora es cuando empieza a reivindicar y me recuerda a las otras hijas cuando eran adolescentes. Y bueno, dices tú, bueno, pues bien, claro. Está bien, claro. Hay que ir avanzando. ¿Cómo se les explica eso a las familias? Esa necesidad de decisión personal de cada una de las personas que tienen, en vuestro caso, parálisis cerebral. Las familias es como todo, cada persona, su entorno influye mucho. La mentalidad, nosotros no podemos influir en cambiar, no pretendemos cambiar la mentalidad de nadie, sino pretendemos que lo que vemos que funciona, transmitírselo y que sean ellos capaces de asumir, porque todo el mundo actuamos de forma muy diferente, pero lo que sí, dando esa autonomía a la persona afectada, sí conseguimos que independientemente consiga la familia también esa si no autonomía, alivio, que es lo importante. Ese viaje a Holanda que utilizabas antes como símbolo de lo que supone la llegada de una persona con parálisis cerebral a nuestro entorno, me fijo que has escogido Holanda, que bueno, está relativamente lejos, pero no un sitio que no conozcamos de nada y que quede en el confín del mundo respecto de donde estamos ahora mismo. Y eso entiendo que también tiene su importancia, Sebastián. Bueno, fue por respetar un poco la cita. La cita. Pero para ir a lo que estabais comentando, justo el tema de esa autonomía, ese acompañamiento, pues sí, desde temprana trabajamos ya este paso. Al final ahí es una atención ambulatoria, entran las familias, están en sesiones y poco a poco ven cómo intervenimos, ven lo a gusto que están sus pequeños, cómo van avanzando, también les vamos dando esas guías, ¿no? Esas nuevas, el nuevo idioma, esas herramientas para saber pues cómo estar bien en esa relación parental con sus hijos y acompañarse el desarrollo, y luego les invitamos poco a poco pues a dejar un poco de espacio a esos peques, porque luego pues en un momento dado de este proceso vital pues van a tener que ir al cole, luego cuando sean más mayores irán al CAI, a la vez que están en el CAI pues estarán en la residencia y necesitarán ir dando esos pocos pasos. Y también hay ese cambio de paradigma en atención temprana, del empoderamiento ya de los pequeños en cuanto se puede, desde lo antes posible, relacionado al hecho de lo que comentabas, que la parálisis cerebral no necesariamente está asociada a la discapacidad intelectual. Entonces claro, ahí, según la habilidad cognitiva que tienen los pequeños, pues tenemos variedad de posibilidades para acompañar eso, darles la oportunidad de tú mismo prueba, experimenta, prueba y acompañar y alabarlo, felicitar, disfrutar con él y compartir. Y los padres ven esto, además les motiva a ver, sí, va haciendo cosas, poco a poco se va soltando y entonces ya le puedo dejar yo un poco de... Vale, pero tú estás en atención temprana. Sí. ¿Qué pasa cuando este proceso llega ya cuando ya son adultas las personas con parálisis cerebral? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo se lo explicamos a ellos y a las familias? Es que es complejo porque a la vez que ellos van creciendo y van adquiriendo autonomía por las estrategias que les damos, los padres, yo soy madre de una persona con parálisis cerebral y he sido hermana de una persona con parálisis cerebral, conozco la parálisis cerebral desde los 12 años y ya llevo muchos encima. Los padres vamos creciendo también. A la par que ellos van cogiendo estrategias, nosotros las vamos perdiendo y nos vamos limitando. Entonces se van sumando casi que dos mundos contrapuestos, el avance de estas personas y el deterioro de nosotros como padres. Como dijimos desde el principio, ellos son personas en muchos casos con plena capacidad cognitiva, entonces ellos tienen poder de decisión y por un lado, como no van a adorar a sus padres, pero por otro lado, igual que el resto de hijos que tenemos, cuando llegan a los 19, pues a lo mejor ellos más tarde, porque su evolución es más lenta, a los 20, 23 años, ellos de vez en cuando, pues mira, siempre gallina, chico, estoy muy bien contigo, pero de vez en cuando me apetece otra cosa. Y ellos saben que en nosotros tienen esa otra cosa, con la seguridad suficiente de que van a tener atendidas sus necesidades, que es muy importante, porque ellos no se van a querer tirar al abismo.
Ellos quieren tener una vida lo más parecida a la normalidad, pero su vida. Saben que tienen, ellos son conocedores de las limitaciones que tienen. Intervenís cuando queráis, venga, Sí. Neus. No, iba a decir que otra parte clave, yo creo que coincidimos todos en esos procesos, es confiar en las capacidades de las personas. Que todas las personas tengan el nivel cognitivo que tengan, tienen muchas capacidades. Y yo creo que en ASPACE y en todas las asociaciones de discapacidad somos artífices en descubrir cuál es la capacidad, ponerla en valor y que todas la entendamos. Entonces esa persona, sea cual sea su manera de expresarse, su manera de pedir, de elegir, de demostrar, sabe que es entendida. Entonces, como decía Susana también, nuestra misión es poner todo alrededor para que eso se pueda expresar. Entonces es irresistible, ¿no?, cuando ves que ellos tienen esa capacidad y que todo el entorno la respeta y la comprende. ¿De qué cifras estamos hablando? Porque antes, José Manuel, aportabas cifras de lo que supone el tercer sector, que son todas asociaciones, entidades que funcionan con la acción social en un sentido amplio. 244 entidades, unos números que suponen el 1,15% del Producto Interior Bruto de Asturias. Es muy importante el número. 6.000 personas trabajan alrededor del tercer sector. Pero en el caso concreto vuestro de ASPACE, aquí en Asturias... Bueno, pues mira, nosotros en Asturias, ASPACE Asturias, te voy a decir un poquitín por secciones. Tenemos atención temprana, donde prestamos aproximadamente a 20 usuarios, atención a 20 personas afectadas. Centro educativo, tenemos actualmente 98 alumnos. CAI, tenemos 78 alumnos o personas que usan el CAI. Y residencia tenemos actualmente concertadas 31 plazas. Bueno, pues todo esto me parece que suma a la orden de 200 y pico personas. Claro, son personas que el nivel de atención es muy grande. Tú imagínate que para prestar los servicios como padres que somos una asociación de padres, que estimamos oportuno para nuestros hijos, tenemos 130 trabajadores. Eso te da idea un poquitín de lo importante. Pero bueno, yo creo que amén ya de las personas usuarias, hay que pensar que las familias, porque, insisto, asociación de padres, nacimos hace 62 años. En abril cumplí 62. Sí, 62 años. ya os felicito yo. Ya os mando yo el WhatsApp. Felicidades, chavales. Pues eso, de que en esos 62 años hay que pensar, y que estamos hablando de personas afectadas y de familias, que son también personas. Hay que, todos nosotros que estamos aquí haciendo como asociación de dulcificar, de facilitar la vida, hay que pensar que todo esto nace de un trauma bastante fuerte, porque hay que pensar, y yo creo que cualquier persona, y todos que estamos aquí, nosotros nos podemos encontrar de la noche a la mañana con el mundo de la discapacidad. Nadie te ha enseñado a decirte, eres esto. Te forman hasta para servir un pincho, te tienen que formar, pero para ser padres, igual que no te dan un manual de instrucciones, para el mundo de la discapacidad, no. Y hay un problema fundamental, que es el reconocer que tienes un problema. Cuando los padres avanzamos es cuando, sí, como dicen en Sudamérica, cuando hemos interiorizado el problema es cuando nosotros, porque si no, muchas veces te lamentas, te quejas, y cuando te hacen esas preguntas, ¿y por qué a mí? La única respuesta válida es, ¿y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial para no tener que pasar por esto? Pues ese es el momento que hay que conseguir con las familias. Vuelvo a decir, no todo el mundo reaccionamos igual, no todo el mundo tenemos los mismos medios, pero es fundamental. Y cuando conseguimos eso es cuando conseguimos el binomio perfecto, afectado y familia, para que funcione.
Vosotros formáis parte en Asturias de una confederación de ámbito estatal, una confederación que agrupa a casi 21.500 personas asociadas, a más de 5.500 profesionales, casi 1.800 voluntarios y voluntarias y exactamente 89 entidades que están repartidas en exactamente 234 centros de atención directa. ¿Cómo es esa comunicación con el ámbito estatal? ¿Funcionáis de forma completamente independiente? ¿Compartís experiencias, servicios, gestión? ¿Cómo funciona eso? No, nosotros a nivel, estamos unidos y tenemos contactos directos a nivel de presidencias, de direcciones, se hace en la confederación, hace reuniones con todos los centros y más o menos vemos que las necesidades son las mismas y es más fácil, pues, buscar unas estrategias para avanzar, que es muy difícil porque hoy día, igual que esto nació con mucho fruto de la necesidad, hoy día pues la gente dispone de más medios y cree que, y hago una autocrítica a los padres, pero positiva y que quiero que sea constructiva, de que hay que pensar que nada se consigue fácil si no hay esfuerzo y que lo gratis no existe, que nosotros hace 62 años empezaron un grupito de padres y hoy somos lo que somos, que hemos podido cumplir, y para nosotros la mayor satisfacción ahora, yo por lo menos hablo personalmente por mí, es que este nuevo centro, si te das cuenta, lo van a poder disfrutar los hijos de los socios fundadores, que ya no están, por desgracia. Y ellos, con su trabajo, han conseguido, y yo espero que el día de mañana, cuando yo no esté ya activo, pues haya otras personas que sean capaces de coger este reto y seguir peleando, porque es cuando mi hija va a necesitar esa verdadera ayuda. Ahora, el presente, es como es, no te preocupa porque te sientes que lo puedes dominar. Vale, hablabas de familias. ¿Qué hay que hacer para formar parte de Aspace como familia? Quiero decir, hay que tener una aportación económica mínima, se aporta según las circunstancias económicas que se aleguen. No sé cómo funciona eso. A ver, como asociación nosotros tenemos una pequeña cuota, pero hay que pensar una cosa, que desde la ley de la dependencia todos los usuarios nuestros nos los deriva la consejería. Para que nos entendamos, nosotros somos como una empresa de servicios de la administración. El motivo que nos mueve, que además no somos en una asociación sin ánimo de lucro, es mejorar el servicio. La administración, haciendo mucho, y hay que reconocer que hace mucho, pero también queda mucho más que avanzar, te cubre más o menos los servicios asistenciales. Claro, te da una calidad, pero no es completa. Nosotros no queremos un aparcamiento de personas afectadas. Queremos que las personas se integren, tengan actividades, disfruten en la medida de sus medios. Pero nosotros estamos ahí para darles esos medios. Y claro, hay cosas tan paradójicas y incongruentes. Yo entiendo de que somos muchos y con muchos problemas de discapacidades, pero, por ejemplo, en el mundo de la parálisis cerebral, por ejemplo, el Principado, y no es una crítica, es un comentario, a ver si lo podemos mejorar, no nos cubre, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria ni de evolución, cuando si no conseguimos nosotros, eso lo tenemos que estar aportando nosotros como asociación, los padres, estamos mejorando que nuestros hijos puedan comer y respirar. Si la administración nos quita y nos priva del derecho más fundamental de una persona, que es poder comer y respirar, yo creo que hay que pensar un poquitín que esas cosas. Y por eso digo que en el mundo de discapacidad no vale café con leche para todos.
son necesidades muy específicas. Y nosotros, por desgracia, como son grandes discapacitados y luego caen en una pluridiscapacidad, como cualquier otra persona, pues nuestros problemas son mucho más acuciantes. Vale. Hablando de lo que mencionabas antes, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, visitaba hace unos días las instalaciones que tenéis en Aspace, en Yatores, en Ubieu. Van a albergar talleres y una residencia para 15 usuarios mayores de 50 años. Un edificio que se va a dividir en 2 zonas durante el primer trimestre del año. Ya vais apuradinos. Se pondrá en marcha la planta de abajo, la primera planta, destinada a talleres. Y luego el piso superior será ese lugar de residencia de los usuarios que tienen, pues eso, más de 50 años. Una obra que ha supuesto una inversión total de 2 millones de euros. Ha ido incrementándose paulatinamente el presupuesto desde lo que se anunció inicialmente. De esos 2 millones, $500,000 fueron sufragados con fondos europeos Next Generation. La necesidad de la residencia para mayores de 50 ya la hemos comentado. Ahora, la idea es que las personas que están, por ejemplo, en la residencia que tú diriges, podamos, Nuria, pasar al otro trámite, ya al otro escalón, parecido como si fuera esto una cantera de cualquier club deportivo, que empiezan de chiquitinos y luego van al primer equipo. No, porque tenemos gente fuera de la residencia que requiere necesidades que sí se pueden atender en ese centro residencial, en esa nueva unidad convivencial. Tenemos perfiles dentro de la residencia actual, que actualmente tenemos viviendo de forma permanente 27 personas, pues tenemos perfiles que evidentemente van a pasar a utilizar la nueva unidad residencial, pero luego tenemos una lista de espera de más de 20 personas, con lo cual ya se nos queda corta la residencia, de gente que está pendiente de entrar y de que el Principado nos dote de esas plazas que tenemos disponibles y que están sin utilizar, sin concertar con la administración pública. O sea, que podrían ser más de 15 las plazas. Nosotros ahora estamos atendiendo, tenemos capacidad para 31 personas. Tenemos 8 plazas más que ya se las ofertamos al Principado para que las dotara y las pudieran utilizar 8 personas, con lo cual, si las sumamos a las 15 de la residencia, estamos hablando de, en el momento actual, de 23 plazas disponibles, 8 de forma inmediata y 15 pues a final de año aproximadamente. Vale. Y las necesidades, pues la gente que cumpla los requisitos para utilizar la nueva zona residencial, pues pasará a la nueva zona residencial, que un requisito es personas de más de 50 años, pues en muchas ocasiones con plenas capacidades de decidir que yo ya no me quiero levantar a las 7 de la mañana, porque no nos olvidemos que es un centro residencial, y entonces los horarios van un poquitín forzados, no son los mismos que hago yo en casa, pero a lo mejor con 70 años, que tenemos una persona que yo creo que este año nos cumple 70 años, que me sigan levantando a las 7 de la mañana, pues a lo mejor me apetece levantarme a las 9 y no quiero ir de talleres, me quiero quedar viendo la televisión o en esa magnífica terraza que tenemos con vistas al Aramo. Es un cambio de vida. Después tenemos otros perfiles de personas que están mucho más afectadas y que a lo mejor en pocas ocasiones salen de la cama. Pues sería otro lugar agradable para que estas personas pudieran estar con un ritmo de vida más relajado, no tan estresante, no todo tan a horarios cerrados, y pues sería otro perfil. El envejecimiento dentro de la parálisis cerebral, aunque hablamos de 50 años, empieza en realidad mucho antes que en las personas normales, porque el deterioro de las capacidades va sumado al deterioro que ellos ya acarrean desde el nacimiento. Y quiero discrepar de una cosa que dijo nuestro presidente de un pequeño trauma de las familias que tienen, que de repente se les presenta esto. Yo me acojo más a lo que dice Sebastián. No es un trauma, es una experiencia diferente. No nos lo tenemos que tomar como un trauma porque es la vida que nos dan. O sea, tú dices Italia o Holanda y yo digo playa o montaña. Cada uno no es mejor una cosa que otra, es lo que nos dan.
De hecho, Nacio, en el cuento o la historia que explicaba Sebas de Bienvenidos a Holanda, hay una parte al final que la madre reflexiona y dice: yo quería ir a Italia, pero me he dado cuenta que en Holanda hay tulipanes, que en Holanda hay Rembrandts, que en Holanda hay Van Goghs. Entonces, sí es verdad que yo siempre quise ir a Italia, pero me puedo dar cuenta de lo bonito también que hay en Holanda, que es un poco, yo creo, que lo que explica Nuria. Pero eso es un proceso. Claro. Es verdad que es un proceso que tienes que pasar una época de duelo al principio, porque al final tú vas a tener un hijo, tú esperas tener un hijo sin discapacidad, o sea, como los demás, como tus amigas, y tú te vas a encontrar con una realidad que no es esa. O sea, tú tienes unas expectativas que al final no se van a cumplir y te tienes que adaptar. Y esa adaptación requiere unos tiempos y un proceso. Cada uno tenemos unos tiempos y un proceso. Y es verdad que es muy duro al principio encontrarte con un bebé que esperabas, que iba a ser como tus amigas, que luego le ibas a llevar a un colegio normal, que iba a hacer unas actividades extraescolares y tú le tienes que llevar a un fisio, a una logopeda, que no es lo mío, y eso es muy duro, y que con los años tú lo aceptas y ves la parte guapa, porque es tu hijo y es lo que más quieres en el mundo, eso es evidente, pero que al principio es muy duro porque además la sociedad es la que es, y tú tienes que convivir con esa sociedad que no es la mayoría, es tu vida, entonces bueno, es muy complicado, al principio es muy complicado. Bueno, al principio y según van pasando Claro, etapas, se va son sumando. como duelos continuos que hay que ir trabajando. De ahí la importancia que todos los servicios tenemos siempre muy en cuenta toda la globalidad. Claro, integral, que era lo que decíamos al Exacto. principio, ¿no? Y no solo la persona en cuestión y el entorno familiar, sino también la sociedad. Poder desarrollar actividades que sensibilicen a la sociedad para que el día de mañana todo el mundo esté en el puesto que esté a nivel social, sepa lo que es, sepa lo que implique, vean las capacidades que hablábamos antes también, sepan utilizar las estrategias que ellos tienen. Y hacernos muy visibles para eso. Claro. O sea, que Eso es no solo es la atención a la persona, que es lo principal, pero para que ésta sea buena y efectiva tiene que ser a un nivel mucho más integral y global y amplio. Es atender a la persona también en todos sus entornos, está basando también en la etapa de atención temprana. Que intentamos intervenir en entornos naturales, en las escuelas infantiles donde van los pequeños, atendemos al niño, a la familia, acompañamos este proceso que bien describían mis compañeras Susana e Ineus, y ahí estamos a través, por ejemplo, de grupos con padres para acompañar un poco, y hay padres que están en momentos diferentes, hay grupos diferentes para movilizar todo esto y acompañarles en este proceso. Y la atención temprana, por ejemplo, en Asturias ahora está en un momento clave porque estábamos hasta ahora con atención hasta los 3 y por fin pues el gobierno del Principado de Asturias aprobó la ampliación hasta los 6. Entonces esperemos que esto ya se ponga en marcha. Lo tengo aquí apuntado, precisamente. No, bien, perfecto, porque sí, aparte me das sí, a ello. eso. ¿Qué supone para vosotros? Sí, claro, la idea era que supone, hasta ahora llegaba a 0 a 3 y ahora llega a 0 a 6. Sí, que supone un cambio. La cosa es que ese cambio se haga también garantizando la calidad de atención que se prestaba hasta 0,3, que se pueda ampliar hasta los 6 y que entonces pues ya podamos atender a esa otra franja, a la vez que los niños estén ya escolarizados en los casos que sea posible, compatibilizar ambas cosas, que puedan estar ya en un entorno escolar y acudir a terapias cuando lo necesiten. Y ese es el proceso en el que estamos, y eso supone también a nivel de asociación anticiparse a ese cambio, ir haciendo modificaciones a nivel de espacio y a nivel, según lo que vayan implementando pues la Consejería de Derecho Social y Bienestar a través de la Dirección General de Infancia y Familia, cuando ya se ponga en marcha. Vale, abrimos otro melón, si me permitís, que nos quedan ya pocos minutos y quería tocarlo. Tener parálisis cerebral y tener derecho a tener pareja. Hablo de pareja sentimental, pareja sexual, las dos cosas, me da igual. Eso da especial pánico a muchas familias. ¿Cómo lo afrontáis? Venga, cualquiera de los... Da pánico porque al final todo lo desconocido da pánico. Si ya da pánico cuando tienes un hijo sin discapacidad, que te dice mamá que me voy con mi novio, pues imagínate. Claro. En Aspace sí lo trabajamos, sobre todo hablo del servicio que yo atiendo, que es adultos, ¿no? 21 en adelante, con la máxima normalidad que podemos. Y hablamos, y es que además tenemos un caso ahora mismo que nos ha dado mucha información de todo, porque ya no es solo tengo una pareja, sino
ver y trabajar y que la persona aprenda todo lo que eso implica. ¿Qué es tener una pareja? ¿Qué es enamorarme? ¿Qué es respetar al otro? ¿Dónde están mis límites? ¿Dónde están los suyos? Pero es que nos hemos dado cuenta que a través de esto que te cuento de la pareja, todos nos movemos y salen a relucir todos los prejuicios que teníamos, todos los miedos que tenemos. Ya no te hablo de la familia directa, que también hablamos con la familia y trabajamos, sino de nosotros mismos. Con lo cual, es un tema que tiene que estar presente, porque discapacidad y afectividad, afectivosexualidad no están separados, que hay que prestarle mucha atención, bueno, no más que al entorno normal, pero que hay que prestarle atención para que con ese aspecto que surge se trabajen todas las cosas. Te hablo más de afectivo. Sexual ya nos pone más los pelos de punta porque nunca sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero la tendencia debería ser a que todas las personas podamos satisfacer todas las necesidades que tenemos. No de cualquier manera, me refiero, pero que tampoco lo hacemos nosotros, pero sí con aprendizaje, con asesoramiento, con guiaje, ¿no? De explicar cómo son las cosas, por qué son las cosas, dónde está el otro, cuál está mi respeto, el tuyo. Claro, ahí es importante... Permíteme que te Sí, quería claro. yo comentar. Nosotros, aparte de los servicios que hemos comentado hasta ahora, tenemos un centro especial de empleo. Y dentro del centro especial de empleo tenemos una pareja estable, una pareja que son María y Alejandro, que es un matrimonio, y son personas con parálisis cerebral. Entonces, quizás un poco a la pregunta que tú comentaste de la sexualidad, de la afectividad en la parálisis cerebral, ¿qué? ¿Y por qué? Lo mismo que José comentó antes, ¿y por qué no? Son personas como tú, como yo, entonces pueden tener exactamente las mismas reacciones o las mismas relaciones que tenemos nosotros, con más dificultad. Vale, ¿tenía Claro, que pero- comentar? Perdona, Nego. No, Polémico este tema. Tú nos dijiste que interviniéramos. No, pero a raíz de lo que dice Nuria, claro, ¿por qué no? Puede haber la barrera motora, ¿no? Motórica, de movimiento. O sea, yo quiero tener una relación contigo, pero no me puedo mover. Entonces, ahí habría que apoyar más mecánicamente, ¿no? Sí, bueno, sí. pues vamos a intentar que eso sea posible. Luego está la parte que se solapa con la discapacidad intelectual, ¿no? Tengo capacidad para saber lo que quiero la otra persona, para respetarnos. Entonces, claro, en lo nuestro se va sumando todo. Tenéis una guía en el ámbito estatal que he estado mirando para preparar esta intervención, el análisis situacional y en el caso concreto de las violencias sexuales en mujeres y niñas con parálisis cerebral que ha publicado la Confederación Aspace. A ver, los números, no quiero ser morboso, pero son duros, ¿eh? Más del 70% de mujeres y niñas con discapacidad general sufre violencia de género a lo largo de su vida y más del 20% han sufrido en alguna ocasión violencia física o sexual por parte de una pareja. Estas mujeres tienen hasta 4,7 veces más de riesgo de sufrir violencia sexual. Claro, eso también conlleva una preocupación especial. Antes de que se me olvide, y teniendo en cuenta lo que comentaba Susana al principio, el tema de cómo influye la innovación tecnológica en el servicio de las personas con parálisis cerebral. Tú con los más chiquitinos, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros con los más chiquitinos yo tengo que decir que en el colegio, aparte de niños con parálisis cerebral, tenemos mucha diversidad de discapacidades, ¿eh? Entonces, bueno, cada niño se le hace un plan de trabajo individualizado, ¿eh? Cada uno tiene su trabajo y en las clases hay clases de 6 a 8 niños y se trabaja con ellos de forma individualizada y cada uno tiene su material en función de las capacidades del niño y de lo que necesita, de los conocimientos que tiene que adquirir, se van haciendo adaptaciones. ¿Esto qué conlleva? A veces son adaptaciones simplemente curriculares porque el niño no tiene ningún problema motor, pero cuando conlleva un problema motor sí que, bueno, pues tenemos adaptaciones de teclados porque el ordenador sí que facilita la motricidad fina. Ellos tienen dificultades y eso hace que se enfrenten a los conocimientos pues con un reto mucho mayor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacérselo fácil para que sea viable y no les cueste mucho esfuerzo. Entonces, a través del ordenador, eso les hace mucho más atractivo, porque a todos nos gusta el ordenador y a los niños mucho. Y luego, es los medios de acceso a ello. Entonces, para eso hay, pues lo que como te comentaba antes, hay ratones adaptados,
que se colocan dependiendo de sus movimientos, hay adaptaciones de teclado, hay el ratón visual ahora, que hay niños que no pueden mover brazos, entonces utilizan la vista para, por ejemplo, para manejar el teclado, manejar un ratón. Bueno, pues hay muchísimas adaptaciones ahora. Eso conlleva para las familias también, pues no sé, un plus, no sé, de alegría, de intensidad, de que se den cuenta. Y de esfuerzo también, porque claro, tiene a la vez que aprende el alumno o alumna, también tiene que aprender las familias. Entonces, bueno, es un trabajo muy en equipo. ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Cómo formáis a las familias para que a su vez enseñen a sus niños, aparte de lo que les enseñan? Bueno, yo creo que todo ASPACE, pero el cole tenemos las puertas siempre abiertas, hay una comunicación muy directa con las familias, es un contacto de día a día. O sea, vamos contando los logros, porque además es muy importante empoderar a las familias, decir lo que vamos haciendo, consiguiendo, siempre de una forma muy positiva, y se consiguen muchas cosas, sobre todo en estas primeras edades, a partir de antes, desde los 0 hasta, es cuando más logros se ven. Entonces, nosotros tenemos un contacto a través de teléfono, de agendas, de tutorías, cada vez que las familias quieren venir, cada vez que conseguimos algo, llamamos a las familias para enseñarles. Nosotros estamos a esas labores de dar estrategias tanto al alumno o alumna como a las familias para que lo que decimos se pueda generalizar. No me vale de nada que un niño sepa manejar un ratón en el colegio y luego llega a casa y no lo sepa manejar, o un sistema de comunicación. La comunicación es tan importante en las personas con parálisis cerebral, que es una parte fundamental. Lo primero que hay que hacer, que para que ellos puedan decirnos lo que quieren, lo que no quieren, es darles un sistema de comunicación adecuado a cada persona. Y eso es sobre todo lo que hacemos en el colegio. Nos fundamentamos sobre todo en conseguir un sistema de comunicación, el que sea, no tiene que ser verbal, puede ser un gesto, puede ser una mirada, puede ser una sonrisa. Cualquier comunicación es válida. Vale, vamos a ir acabando ya para rematar. ¿Qué mensaje les damos no solo a las familias que tengan una persona con discapacidad, y en este caso con parálisis cerebral, sino a la sociedad en general? A los que, no sé, iba a decir por suerte, no, les ha tocado así, no tener una persona con discapacidad, y en este caso con parálisis cerebral en su entorno. ¿Qué le decimos a la sociedad en general? Venga, cualquiera de los 5. Mira, voy a empezar yo. Las personas con parálisis cerebral, yo creo que en un porcentaje superior al 80% se pueden caracterizar porque son disfrutonas. Son unas personas que viven el presente, que no piensan en el mañana y que disfrutan del día a día. Démosle ese día a día agradable. José Manuel. Hombre, yo voy a enfocarlo desde el punto de vista más como asociación. Nosotros, como asociación, lo que sí tenemos un lema que es crecer con el futuro presente. Y nosotros, como padres y conocedores un poquitín del problema de la parálisis cerebral dentro del mundo de discapacidad, sí vamos avanzando y marcando las pautas que se van a necesitar. Lógicamente todos los avances son lentos y por eso nosotros siempre vamos un poquitín por delante, porque lo que no es como ahora, por ejemplo, temprana, que si van a aumentar a 6, nosotros ya estamos preparando ese espacio, porque lo que no puede ser que cuando te digan ya no tienes infraestructura. Claro. Eso es fundamental entre la asociación. Sebastián. Sí, yo creo que la idea es que se asumen a esta realidad, a lo que es el tener una parálisis cerebral. Y de hecho quería puntualizar como mi compañera que en nuestra unidad es una unidad específica para trastornos motores. Entonces, atendemos a bebés con parálisis cerebral y otros bebés que tienen una patología con un componente motor importante. Entonces, tenemos una gran variedad y acompañamos justo en este proceso de acercarse a esta realidad y a través de personas que vienen de prácticas, en vínculo con las universidades, para dar esa visibilidad y para que luego gente se anime el día de mañana a querer continuar, trabajar y acompañar a esas personas. Susana. Pues nosotros pretendemos que los niños vengan contentos al colegio, que es lo más importante, y que los padres los lleven contentos, que es lo mejor que hay. Neus. Pues yo a la sociedad le mandaría un mensaje muy claro y cojo un eslogan de Confederación ASPACE, que es atrévete a conocernos.
Yo creo que muchas veces la discapacidad asusta porque no la conocemos, pero una vez te das el tiempo y el interés de conocer cómo funciona la otra persona y cuál es su mundo, te enriquece infinito. José Manuel Álvarez, Sebastián Bandegue, Susana de la Era, Neus Verdú y Nuria Álvar González. Hoy en representación de Aspace. Muchísimas gracias, que salga todo muy bien. Y pronto otra vez aquí en Asturias al Día. Gracias a los 5. Gracias a ti, Ignacio. Vosotros. Muchas gracias, Ignacio. Finalizamos de esta manera la primera hora de Asturias al Día y dentro de un momentín más contenidos. ¿Qué les parece si en nuestra segunda parte hablamos de velas artesanas aromáticas y de aromatización en general de los espacios que ocupamos? Pues a eso se dedican 11 People. Es un proyecto, un estudio de fabricación y diseño de productos de aromatización. Afincados actualmente en Asturias, concretamente en Santalla d'Ozcos, han formado una empresa que además mantiene conciencia ecológica. Tratan de minimizar el impacto medioambiental con un empaquetado sostenible, con envases que son reciclables y con materiales de envío con la menor cantidad de plástico posible. Ellos son Nicolás García. Muy buenos días, Nico. Buenos días, ¿no? Y Carlos Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir en persona hasta RTPA, en este caso hasta Asturias al Día. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por la invitación, sí. Supimos de vosotros a través de una persona que estaba hace unas cuantas semanas sentada donde estás tú, Nico. Se llamaba Ángel González Blanco. Con Eva formaron Alacuerno, que es otra empresa asturiana especializada en su caso en el diseño de empaquetado, de presentación de productos, de desarrollo de imagen de marca. Alacuerno acababa de ganar un Pentawards, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo en este ámbito que acabo de comentar, por el trabajo que había desarrollado precisamente para 11 People. Y dije, a ver, ¿de qué va eso de 11 People? Empezamos a investigar un poco y la cosa sonaba muy bien. Vosotros sí que comenzasteis doblando camisetas del Zara y acabáis siendo los presidentes de vuestra propia empresa. O sea, empezasteis haciéndolo, de forma prácticamente intuitiva y casera, por gusto. Sí. Totalmente. Sí, tal cual. Yo creo que, primero a los chicos Ángel y, de Alacuerno y Eva, el reto que queríamos o lo que queríamos cuando comenzamos este proyecto es siempre colaborar con gente de Asturias, ¿no? Porque queríamos que este proyecto fuese de Asturias 100% y contar con ellos para nosotros fue también un privilegio, ¿no? Y recibir este premio, ellos recibieron este premio con nuestro packaging, fue una alegría para todos, ¿no? Porque al final el objetivo es un poco que Asturias empecé a sonar fuera de Asturias y de España, ¿no? Que es lo bonito. Y nada, sí, comenzamos un poco en eso, un poco autodidactas en la cocina de nuestra casa. Realmente fue un proyecto que no fue nada estudiado, ni hicimos con una empresa de marketing a ver por dónde íbamos a tirar, nada, todo lo contrario. Estuvimos en la cocina de casa haciendo velas para nosotros porque nos encanta el mundo de los aromas. Y sobre todo para regalar a amigos, familiares y ver un poco cómo funcionaba. Hacíamos las velas para regalar en ocasiones especiales, pero empezó a gustar y esos amigos y familiares comenzaron a pedirnos velas para regalar y así comenzó todo, sin querer. Sin pretensiones. Siempre contamos la anécdota que estuvimos un día en la reunión con el padre de Nico y le contábamos que íbamos a hacer velas que íbamos a trabajar en un proyecto de velas y pensaba que eran velas de barco. Y cuando le contamos que eran velas aromáticas, pues, hombre, se sorprendió, ¿no? Porque al final en el mercado es como, tampoco tenemos como esa cultura, ¿no? De consumir velas aromáticas y nada. Al final yo creo que estábamos tan convencidos y tan enamorados del proyecto que queríamos tirar hacia adelante. Vale, vuestro lema es elegancia y sostenibilidad, ¿no? Se aunan las dos cosas. ¿Cómo lo conseguís, Nico? Pues buscamos... a nosotros nos gustan mucho las líneas sencillas en cuanto a diseño y elegantes, ¿no? Queremos transmitir todo eso a través de una imagen artesanal que no tiene que ir siempre ligada con una imagen quizás descuidada en muchas ocasiones.
quisimos apostar por el diseño, por la imagen y darle valor a ese producto artesanal también a través de... Claro, pero eso, sin tener unos conocimientos previos, es difícil. ¿Vosotros a qué os dedicabais antes de meteros a diseñar aromas? Bueno, yo me dedicaba al mundo de la moda. Nicolás también tenía un yo proyecto trabajaba familiar. en tienda de decoración. Estaba entre Madrid y Asturias y fue en Madrid donde nos conocimos. Pero o sea, nada que ver con el mundo de los aromas realmente. Pero también teníamos un objetivo claro y sabíamos que si queríamos competir con otros mercados fuera de nuestras fronteras, sabíamos que el diseño era parte importante en el proyecto. Sabíamos que esto teníamos que darle como el mimo, ¿no? que merecía, porque al final proyectos como el nuestro pues existen en muchísimas partes y queríamos diferenciarnos de estar en una zona rural, pero que el diseño, el packaging fuese pues acorde con lo que queríamos, ¿no? Para poder transmitir y poder vender en otros mercados. Claro, pero tú vienes de Venezuela, sí. Tú vienes de familia asturiana que se dedicaba ya a la decoración, también al café, creo, ¿no? Al café, sí, más al café que la decoración. Vienes de la familia de Toscaf. Sí. Claro. Sí. ¿Y cómo acabáis en Santalla Dozcos? Bueno, por lo del café es por parte paterna, sí. de Oscos es por parte materna, mi abuela, y la verdad es que es un lugar al que yo estoy muy vinculado desde niño. Toda mi infancia, todos mis veranos fueron ¿En Barcia, allí en Barcia, en un pueblito de 5 casas. Sí. Y esa vinculación es un lugar que nos encanta. Desde que Carlos lo conoció también, como que se sintió parte de él y quisimos poner el proyecto allí, también por vincularlo a algo nuestro, ¿no? A una zona y que tenga algo más que contar el proyecto. Y también potenciar la zona, que cada vez está el mundo rural como más abandonado, vamos a decirlo, y queríamos hacer ver que desde sitios tan remotos como puede ser Barcia, se puede llegar a muchos lugares. Carlos, eso, ¿cómo acaba un venezolano en el occidente de Asturias? Enamorado. enamorado. Yo le decía a Nicolás cuando me convenció para venir a vivir a Asturias, le decía, pero bueno, Nico, es que yo estoy acostumbrado a Madrid, aparte soy de Caracas, de una ciudad, y me dijo, tienes que venir a Asturias a vivir. Y al final cuando vine a Asturias, ahora siempre lo digo, soy más asturiano que Nico. Estoy en Madrid 4 días y ya me quiero venir a Asturias. Los Oscos para mí y para nosotros significa mucho porque es donde comenzó nuestro proyecto, es el lugar donde queríamos hacer que este proyecto naciera, y lo bonito es cuando nuestros clientes de fuera, en Asia por ejemplo, nos escriben, nos mandan correo preguntándonos por la zona, ¿no? Porque quieren venir a conocerla. Entonces para nosotros es un objetivo, ¿no? Que sin quererlo nos hemos trazado, ¿no? De que la zona se conozca y que venga gente de fuera y la descubra, que es maravillosa. Claro, nosotros definimos estos proyectos como los que vosotros tenéis, aunque sean de otro ámbito diferente, proyectos con IVA. Con impuesto de valor añadido. El impuesto lo pagáis seguro, sí. Pero el valor añadido, fundamental, porque al final conseguís desarrollar un proyecto empresarial para ganar dinero. Es obvio, si no, no lo tendríais, y eso no es que quite ningún tipo de dignidad al asunto, pero sobre todo con valor añadido, sí. ¿No? La idea de darle pues a la zona rural, y en este caso a la más occidental de Asturias, pues eso, un proyecto empresarial, una iniciativa que desarrolláis en este caso en Santalla Dozcos. Me gustaría que fuéramos especificando un poco vuestras líneas de trabajo. O sea, a partir de 2020, pandemia, quizás es el salto, ¿no? El momento en el que cambia la línea y trabajáis ya de una forma, bueno, no sé si más consciente o más con idea de desarrollo empresarial. Bueno, un poco inconscientes porque dejamos nuestros trabajos para dedicarnos directamente a Eleven People, al proyecto, sin vender prácticamente nada, pero como que confiamos mucho en el proyecto y nos lanzamos totalmente a él desde ese verano de 2020, desde que empezó como otra vez esa nueva normalidad que decían.
Sí, a la aventura. Y luego al final empezamos a estudiar, empezamos a recibir talleres, empezamos a viajar para instruirnos, para saber un poco más la técnica. Es verdad que en España es un poco complicado porque, como comentaba antes, no hay una cultura de velas, de consumo de velas, y en Inglaterra sí, por ejemplo. Entonces fuimos hasta Inglaterra para poder estudiar y poder trabajar, ¿no? Como todo este arte de la cerería. Y luego nos lanzamos. Yo creo que comenzamos en la pandemia haciendo talleres online con otras personas, nosotros dando clases a otras personas, y hacíamos talleres para gente de México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Europa. Pero fue el momento, claro, todos estábamos en casa y fue el momento de poder hacer cosas en casa y el momento nosotros de poder desde casa enseñar a otras personas. Y fue ahí justamente en la pandemia, y a partir de ahí pues esto ha sido un camino maravilloso, ¿no? Un recorrido de altos y bajos como todos los emprendedores, pero que al final, bueno, yo creo que estamos muy contentos. ¿Cómo trabajáis? A ver, os dedicáis no solo a las velas, ahora ya habéis ampliado un poco el espectro de trabajo. O sea, de trabajar haciendo velas como cereros, como bien decías tú antes, ahora ya tenéis un elenco mucho mayor. Sí, bueno, nosotros, aparte de hacer nuestros productos de aromatización para nosotros, también trabajamos con otras marcas. Hacemos velas, ambientadores, micados. Nuestro fuerte son los hoteles. Y ¿trabajáis con grandes cadenas hoteleras como Only You o Gran Meliá? Justo, sí. ¿Entre otras? Entre otras, sí. Firmas como Porcelanosa o Neolit, o grupos de restauración como Tragaluz, incluso para el whisky Macallan. Justo. Fue la última colaboración que hicimos en Navidad, y estuvimos con ellos trabajando para... el lanzamiento de 2 productos nuevos de su línea. ¿Y qué tiene que ver? A ver, la aromatización con whisky Macallan. Aquí el Macallan es muy conocido porque durante muchísimos años patrocinó el certamen de gaita más importante del mundo, que está en Lorient, en la Bretaña, pero había muchos asturianos que competían y que ganaban el concurso Macallan. Yo supe antes del concurso Macallan por la gaita que por el whisky. Sí, claro, ahora es Macrimón, es otra marca diferente, ¿no? Pero a lo largo de muchísimos años, bueno, de forma popular se dice ganar el Macallan o ir a competir al Macallan, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, perdona que os he interrumpido. ¿Cómo se relaciona uno con otro? Totalmente, como el whisky, como el vino, tiene un montón de aromas, sabores que se identifican, y al final nosotros trabajamos con aromas, y esa unión fue la que nos hizo hacer esa colaboración. En base a las 2 nuevas propuestas que tenía la marca, querían desarrollar 2 aromas y hicimos eso, pues se planteamos en una línea de velas y de ambientadores para España, Italia y Portugal y lo presentamos todo con con 2 talleres presenciales para sus clientes. Y yo creo que, bueno, perdón que te interrumpa, el tema de trabajar con estas marcas al final tiene mucho que ver porque las emociones y los olores, realmente los aromas, realmente son los que llegan directamente a nuestros recuerdos, ¿no? Y estas marcas como Macallan, Porcelanosa, Neolit, al final lo que quieren también es identificar un aroma con su proyecto para que este público final en casa pueda recordar ese proyecto o esa experiencia vivida en ese hotel, ¿no? Y por eso yo creo que entra un poco lo que es el marketing olfativo, y entramos nosotros en juego creándole un aroma a estos proyectos, sobre todo para que fuese un poco más completo, ¿no? Aparte de una experiencia del producto en sí, el aroma pues acompaña y recuerda y refuerza. Pero si una empresa es de cerámica, como Porcelanosa, ¿a qué huele la cerámica? Bueno, al final yo creo que no es el olor de la cerámica, sino también es el olor la sensación de sentirte a gusto en casa. Exactamente. Con ese ambiente que crea la cerámica, esa estética, ¿no? Que puede ser acogedora, y al final lo transmites todo también a través de ese aroma. Vale, ponedme ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo trabajáis? ¿Qué línea sacáis? Si es cerámica o cualquier otro aspecto. Siempre con lo natural como consigna. Sí, nosotros siempre cuando trabajamos con un cliente, por ejemplo, tenemos una reunión, lógicamente, y hablamos un poco de lo que quieren transmitir con el proyecto, ¿no? De lo que quieren, dónde quieren llegar, ¿no? Y al final los valores de la qué marca. Emociones, qué sensaciones, hasta con qué colores se identifica la marca. Es todo un cúmulo de
notas que al Lo que final... los modernos llaman branding. Sí, que al final necesitamos para crearles ese aroma y intentar transmitir todo eso. Y luego con nuestro equipo de perfumistas lo que hacemos es que toda esa información nos reunimos con ellos y a partir de ahí creamos este aroma desde cero para ellos. En el caso de Porcelanosa, por ejemplo, nos llevó a trabajar a Nueva York. Fuimos a trabajar 2 veces en Navidad y a México, porque aparte hicimos talleres con ellos. Entonces nos llevaron a sus sedes a trabajar haciendo talleres para sus clientes. Entonces al final yo creo que el mundo de los aromas abarca muchísimas cosas y lo que nos permite es un poco, bueno, eso. Porque al final estás trabajando con el olfato, que es el sentido más primitivo nuestro, y al final es... ¿Y cómo se registra? Lo digo porque un músico se le ocurre una melodía, antes incluso se grababa en una grabadora, hay músicos que quizás no tengan ni siquiera capacidad para escribir en solfeo, ahora hay también escritura numérica, bueno, hay muchas maneras de registrar lo que quieres. Un escritor lo puede escribir en una servilleta de un bar, pero un aromista, no sé si es la palabra adecuada para vuestro trabajo y para vuestra vocación, ¿cómo registra el aroma que dices, quiero que huela a esto? Bueno, yo creo que también es un poco interpretar, ¿no? Al final, nosotros cuando trabajamos con otros proyectos, durante 6 años que hemos comenzado con el proyecto, hemos aprendido un poco como a leer, ¿no? Esa línea pequeña del cliente, ¿no? Porque al final es muy difícil cuando hablas, pero también a lo mejor lo que dices no es lo que quieres realmente oler, ¿no? Y hemos sabido como interpretar, también los hemos guiados, a ellos un poco a partir de qué aromas, ¿no? Sí, por dónde tiran, por dónde es el camino, y al final yo creo que lo conseguimos, ¿no? De alguna manera. Sí, en función de las notas que utilices, ya vas a, bueno, de lo que quiere transmitir el cliente, ya vas a utilizar unos tipos de notas u otras. Algo si se quiere sentir, pues eso, hablamos de la cerámica, en casa acogedor, y vas a utilizar unas notas más de fondo que te hagan estar en casa, algo más amaderado. Si quieres ser una marca pues como muy activa, pues te lanzas a los cítricos que te suben el estado de ánimo. Es decir, ya tienes como unos patrones más o menos por los que irte. ¿Y esos patrones son iguales en todo el mundo? ¿Alguien de Santalla Dozcos quiere un mismo aroma que alguien de Llanes o alguien de Australia? ¿Cambian según las culturas, según la ubicación geográfica? Cambia mucho la fragancia que vendemos de unas zonas a otras. No tiene nada que ver las que vendemos en España con las que se venden en Francia o Estados Unidos. Sí es verdad que el consumo es muy diferente. De eso nos dimos cuenta este año en París, que fuimos por primera vez a la feria de Maison Objet, que dentro de nuestro mundo, nuestro sector, es como la más importante. Y nos dimos cuenta de los aromas que más pedían, porque además era... O sea, en Francia te pedían pues nuestro aroma número 2, que es febrero, que tiene mucha madera, o incluso el 1, que es café y cardamomo, y en cambio en Italia se iban más hacia los cítricos. O en Asia, es más que floral. Más floral, o Emiratos Árabes también es como otro tipo de aromas. Pero bueno, yo creo que es lo bonito, ¿no? Que son como los colores, y al final también esa manera de descubrir, ¿no? Cuando conoces y ves a tus clientes de varias zonas y quieren un olor en particular, pues te das cuenta un poco que tienen que ver también el entorno en el que vives, ¿no? Que también marca yo creo que el tema de los aromas. Lo veníamos hablando Nicolás y yo. Mañana tenemos una cita muy importante y decíamos, ¿qué aroma tiene Asturias? Dilo, que no pasa nada. Sí, mañana estaremos con Barbón. Estaremos con el presidente del Principado, que nos contactó amablemente para conocer nuestro proyecto, y la verdad es que estamos súper agradecidos. Y teníamos esa pregunta de ¿qué aroma tiene Asturias? Es como, claro, somos tan diversos aquí en Asturias que nos gustaría que la gente que nos escuchara o que nos ve, pues nos escribiera por Instagram y que dijeran para ellos qué aroma tiene Asturias, que sería interesante. Mira, a ver pues dónde llegamos, sí, claro, a ver qué tal. Pero sí, se llama 11 People. Justo, 11 People. Por cierto, lo de 11. 11, sí. Eso tiene bastante que ver contigo. Mucha historia. Carlos. Bueno, conmigo y con Nicolás. Sí, pero bueno, yo nací el 11 de noviembre a las 11:11 de la noche, y para mí el número 11 ha sido un número, muy importante en mi vida. Luego Nicolás tenía un proyecto familiar de Justo la decoración. tienda de decoración se llamaba 98 and You, que es 98, y You es YU,
que es 10 en japonés. Entonces, realmente el siguiente número en mi vida tendría que ser un 11. El siguiente proyecto. Entonces, bueno, fue una cosa que como que encajó perfectamente y, bueno, para nosotros el número 11 tiene mucho que ver. Y es verdad que nuestro proyecto tiene como un hilo conductor que al final nosotros no solamente vendemos velas, sino también emociones, ¿no? Todas nuestras velas tienen nombres de personas o de lugares que han sido importantes para nosotros y es por eso que nosotros lo que hemos querido es que la gente al comprar uno de nuestros productos no se siente identificado con un nombre, sino que cree y escriba su propia historia a través del aroma, que es lo más bonito. Talleres de creación de velas, que habéis mencionado con anterioridad. Los impartís tanto en vuestro lugar, en Santalla, como desplazándoos a todas las ciudades del mundo. He mirado y habéis estado en un montón de ellas, como también online. Justo. Bien, eso también ha ido evolucionando con el tiempo. Ha ido evolucionando sobre todo porque, bueno, al final el patrón de consumo ha cambiado, ¿no? Y nosotros nos hemos adaptado. El tema de hacer los talleres online, al final, pues nos demandan hacer más talleres online, pero por tiempo, porque lo hacemos en directo prácticamente, no es grabado, sino que lo hacemos en directo y por tiempo pues nos limita, pero afortunadamente pues estamos buscando como esa dinámica perfecta para poder estar con la gente online. Y luego presencial, al final nosotros, el objetivo principal de hacerlo en los OSCOs online es que la gente venga a los OSCOs. O sea, presencial. Presencial, exactamente, y a conocerlo, y a conocer la zona, ¿no? La excusa es estar con nosotros, pero que conozcan el entorno, que coman en el entorno y que conozcan los artesanos que también están en el entorno, que están haciendo cosas maravillosas. Claro, eso se llama retroalimentación, ¿no? Y que consigáis también crear un entorno en el que haya actividad económica, actividad social, que haya vida. Exacto. De ahí el valor añadido que decíamos al comienzo. Yo creo que tenemos una cuenta pendiente, los jóvenes, con estas zonas rurales. Entonces, una manera de también retribuirle a estas zonas es justamente trabajar desde lo que sabemos nosotros y poder ayudar, ¿no? a que esto tenga voz. Bueno, pues estos son 11 People. Son Nicolás García. Nico, gracias. Muchas gracias. Y Carlos Martínez. Gracias, Carlos. A ti, gracias. Que vaya todo muy bien con este proyecto que ya lleváis unos cuantos años desarrollando y que estáis ahora sentados en Santalla de Ozcos. Lo dicho, muchas gracias y dentro de poco otra vez aquí en Asturias al Día. A ver. Esperamos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más contenidos dentro de nuestro programa dentro de unos minutinos. Comenzamos la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de lunes hablándoles de cartelismo, de la historia de este arte en nuestra comunidad autónoma a través de la obra El cartelismo en Asturias 1940-1970. Todo ello dentro de una colección mucho más amplia que ha venido protagonizando en los últimos años nuestro siguiente invitado, Ángel Mato. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Arrímate un poquitín más al micro, por favor. Vale. Eso es. Como historiador, como profesor, que fuiste ya jubilado, como catedrático en el Instituto de Enseñanza Secundaria Calderón de la Barca de Sisión. Estuviste aquí hace muy poco hablando de Melquiades Álvarez, de la figura del grandísimo... iba a decir político, también, pero sobre todo parlamentario, ¿no? Con una capacidad dialéctica que sobresalía por encima de la media en aquel momento. Bueno, hoy estás aquí para hablar de carteles. Dentro de esa actividad como historiador, te has fijado especialmente en esta disciplina y concretamente entre las décadas de los 40 y de los 70 en Asturias. El cartel como memoria gráfica. Sirve como reflejo de los gustos predominantes de la época, de las directrices ideológicas incluso, y de los cambios estéticos que se fueron produciendo. ¿Por qué te dio por el cartel? Bueno, la verdad es que fue una cosa de rebote. Yo directamente nunca había trabajado el tema del cartel, pero cuando empecé a trabajar la fotografía histórica y a hacer libros de fotografía histórica, digamos, para de alguna manera incorporar algunos elementos de añadido, me empecé a meter carteles de época.
Y como consecuencia de todo eso descubrí, uno, que había muy pocos trabajos, casi ninguno, sobre cartelismo en Asturias, mientras que en otras regiones hay bastantes. Y dos, que había un fondo de cartelismo sin trabajar, sin descubrir, sin sacar a la luz, que me pareció muy interesante, muy interesante. Lo primero, sobre carteles que se haya hecho en Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias, como siempre, es la única institución que ha movido algo y hizo un tema sobre el cartel en Asturias que abarca todo el siglo XX, muy global, y otro sobre el cartel deportivo, que era muy atractivo visualmente, ¿no? Pero era poca cosa todavía, y me pareció que había un fondo tremendo en la Biblioteca Pérez de Ayala de Oviedo, un fondo que ahora en este momento está en el Archivo Histórico de Asturias. Y ese fondo es la consecuencia de lo que se llamaba en aquel momento el control que se hacía de todos los carteles que se editaban a partir del año 58, tenían que pasar un control y había que depositar un cartel en esa biblioteca. Y el fondo era de miles y miles y miles de carteles. ¿Y está disponible? Está disponible en la biblioteca de Oviedo, lo tienen en las pantallas, lo tienen digitalizado y en papel, los originales están en el Archivo Histórico de Asturias, como he dicho, ¿no? Entonces, todo ese cartelismo era desbordante y entonces consideré que era muy interesante hacer una selección de los carteles más significativos de los años 40, 50 y 60, que eran, por un lado, cuando el cartelismo empieza a tomar cuerpo, cuando empieza a ser absolutamente regional, porque hasta entonces el cartelismo, bueno, pues surgía solamente en las fiestas, se hacía en Oviedo, en Gijón o con acontecimientos extraordinarios y eran unas cosas muy minoritarias y solo de pintores o de artistas que de repente presentaban o hacían un cartel. En este momento ya en los años 40, sobre todo a partir de la figura de Alfonso Iglesias, y en los 50 y en los 60 es desbordante. Todos los concejos hacen carteles festivos, se hacen carteles deportivos, se hacen carteles relacionados con el turismo. A mí me parecen especialmente buenos los dedicados al turismo, y se hacen carteles, bueno, como también muestra el libro, pues sobre temas de tipo social y sobre temas de tipo laboral. Sobre todo los primeros carteles que se hacen en España sobre protección laboral se hacen para la industria siderúrgica y se hacen como ocasión de Ensidesa. Así, ¿eh? Y hay una muy buena colección de carteles o sea, sería, que son 1950, anónimos, más o menos. están en la parte laboral, es a finales de los 50, y hay un montón de carteles que lo que pretenden es defender, o sea, dar instrucciones al obrero de cómo debe de comportarse, de cómo debe de actuar, de cómo debe de ponerse las gafas, de ponerse las botas, de ponerse el casco, etcétera, de cómo debe... Me gusta especialmente uno de los que he visto por aquí, que va una persona caminando sin paraguas y lloviendo por él y dice tonto. Pero dice más tonto cuando está una persona probablemente esmerilando sin protección, ¿no? Sí. Esa sensación de mensajes claros, contundentes y que lleguen al receptor. Y directos, sí. Entonces el cartelismo laboral es un cartelismo directo, ¿no? Y además se hace para toda España, pero se hace desde aquí, desde Asturias, y además es pionera, Ensidesa es pionera en esa protección. Ten en cuenta que la construcción de Ensidesa, bueno, costó hasta vidas, fue muy dura, muy difícil, el tema de la cimentación y demás, y entonces en consecuencia había que proteger. Además era una población campesina que de repente se integraba en el mundo industrial con una preparación muy básica, por decirlo de alguna manera, y había que dar recomendaciones de tipo laboral de es el que te este decía, tipo, sí. Que es el típico cartel en el que se ve, pues eso, la primera, para la gente que nos escucha a través de RPA, parece una figura de una persona caminando bajo la lluvia, pero con el paraguas cerrado bajo el brazo, y dice tonto. Y entonces dice más tonto, que es la persona que trabaja sin protección, pues eso, en el plano industrial. En cuanto a los autores, llama la atención que figuras tan consagradas, tan conocidas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole o Paulino Vicente fueran también cartelistas. Bueno, pero eso es anterior a la época que trabaja este libro. Como he dicho antes... Bueno, Paulino Vicente sí sale en este libro. Paulino sale una vez, sí. En un tema sobre la universidad, un tema que es un poco elitista, yo creo, un poco escogido, ¿no? Los pintores fueron los primeros cartelistas. Bueno, todo el impresionismo francés es cuando los pintores dan el salto al cartelismo, y sobre todo al cartelismo pues casi de cabaret, el cartelismo festivo, etcétera. Aquí evidentemente Valle siempre lo hizo, fue quizás el primero, sobre todo sobre restaurantes, sobre también el tema un poco de las varietés, etcétera. Piñole en menor grado, y Paulino Vicente sobre temas más bien cultos, ¿no?
La nueva generación de cartelistas que surge en los 50 surge a partir de la gran figura de Alfonso Iglesias. Sí. Alfonso Iglesias es un hombre que es un genio en su época y que de alguna manera, porque todo lo que hace lo convierte en material de absoluto interés para la población. Y en años tristes y difíciles, Alfonso Iglesias aporta alegría, aporta calidad, aporta optimismo y, en mi opinión, aporta asturianismo, que es fundamental, que es muy importante, porque si no probablemente el asturianismo se hubiera diluido. Y entonces el sentimiento de poner en marcha, de que somos importantes y de que un personaje como Pinín se puede comer el mundo y puede viajar por todo el mundo. Que de Pinón y Sobrín. Que de Pinón y Sobrín, sí. Telva, Pinón y Pinín. Pero sobre todo el protagonismo infantil, juvenil, en una población que en aquel momento el 25% de la población era menor de 16 años. Entonces, ese personaje es determinante. Y ese personaje es un poco lo que Juan Cueto yo denominaría un personaje local. Era totalmente global, pero al mismo tiempo iba en madreñes, sí, con el madreño con Boina, Giro. con el madreño Giro, que todavía está en el aeropuerto, etcétera. Y entonces yo creo que Alfonso Iglesias es el primero que genera esa sensación positiva y de optimismo y de alegría en una época difícil. Pero es que además Alfonso Iglesias pone en marcha el Día de América en Asturias. Pero es que además pone en marcha, es un hombre totalmente vinculado al Carmín. Y es un hombre después vinculado a toda Asturias. Entonces, bueno, yo creo que además es como los carteles de Alfonso son un precedente de los carteles de ¿Dónde está Wally? Porque llena de personajes, absolutamente de personajes, todo el fondo. Y tal. Y entonces construye, bueno, el Espiragües, cualquier Gijón, todo el cartelismo de Alfonso es verdaderamente interesante. Si la figura de Alfonso Iglesias, en vez de ser asturiana, fuera, no sé, vasca, sí, catalana. No, estaría convertida en un mito. Hombre. Sería lo máximo. Estaría convertida en un mito, pero además yo conocí a Alfonso y tuve una relación, algo de relación personal con él, y además es que era un personaje que era magnético. Era magnético en la relación con las cosas, su propio físico quijotesco y su forma de expresarse y su forma de actuar te enganchaba y demás. Entonces no es de extrañar que tuviera éxito en su época con todo lo que hacía. Sobre todo, bueno, pues con esas aplicaciones, porque yo creo que hay otra faceta de Alfonso que es muy importante y que se nos ha olvidado, y es la comercial. Todo lo que hacía Alfonso se vendía y tenía repercusión y salía hacia adelante. Hay mucha gente que con frecuencia busca iconos o busca figuras o busca marcas, pero resulta que no las promociona de forma adecuada. Y la promoción es imprescindible. Y el asturianismo que defiende Alfonso es un asturianismo que yo creo que tenemos que valorar. Claro. Lo comentabas tú antes, sobre todo a partir de Ensidesa, año 1950, cuando se empieza a construir. Asturias contó con importantes imprentas y con industrias litográficas de renombre a nivel estatal. Eso, sin embargo, se fue apagando. Sí, claro, bueno. Como todos los sectores, hay dos grandes, que son la Compañía de Artes Gráficas de Gijón y Litografía Luba en Gijón, y después hay una en Oviedo. Hay tres importantes litografías, esas, bueno, pues todavía tenemos los restos casi, en este caso casi museísticos, ¿no?, de los elementos que elaboraron y las piezas que elaboraron y demás. ¿Por qué se fue apagando? Bueno, es que la industria editorial ha cambiado muchísimo, pero duran hasta los años 70, 80 en plena efervescencia. Y no solamente hacen, que tuvo bastante importancia, no solamente hacen cartelismo, sino que fundamentalmente hacen cromos, el mundo de los cromos, el mundo de los álbumes, el mundo de las tarjetas postales. Trabajan un montón de actividades. Pero, por ejemplo, yo creo que los cromos, y sobre todo los cromos relacionados con el chocolate, etcétera, son importantísimos. Pero además de todo eso, hacen también las cartelas de las latas de conserva, de las fábricas de conserva. Era cuando en Asturias estaba Albó, estaban las grandes fábricas, etcétera. Fabada Litoral, cuando se empieza la conserva de la fabada. Y todas estas actividades se hacían dentro de las dos litografías gijonesas, fundamentalmente. Al igual que la etiqueta de la sidra o al igual que la etiqueta de un montón de productos que empiezan a ser envasados, ¿no? Los cromos en el chocolate. Los cromos en el chocolate son un clásico. O sea, había cromos, el Arminia, el Plin y Sueve, o la primitiva indiana,
o evidentemente las Cibeles en Oviedo, la primitiva indiana en Gijón, tenían cromos de una variedad verdaderamente increíble, ¿no? Había cromos que hasta eran con relieve, que estaban editados de animales con relieve, unos animales con un colorismo verdaderamente espectacular. Y tenga en casa una colección de esas, que la guarde bien, porque eso cuesta ya muchos miles de euros, ¿eh? Si está en buenas condiciones y completa, eso cuesta dinero ya, no es poca cosa, no es poca cosa. Bueno, decíamos que este libro sobre el cartelismo entre el 40 y el 70, además, viene acompañado de unos textos explicativos. Textos que son tuyos también, porque claro, merece la pena explicar, por ejemplo, por qué las fiestas tenían habitualmente, pues bueno, mira, aquí vemos la de San Martín en Sotrondio, del año 60, o la de Trubia, que está relacionada, bueno, pues cómo se promocionaban las fiestas locales en cada uno de los municipios, porque prácticamente a partir de un determinado momento, todas las fiestas que tengan de una categoría ya tienen su cartel. Bueno, eso es verdad, sí, pero sobre todo son la SOF en Oviedo, Gifesa, que es una sociedad que además edita mucho material en Gijón, etcétera, también se edita mucho en Mieres, sorprende lo mucho que se edita en Luanco. Luanco además tiene unos cartelistas, González Pola, que son de verdadera calidad. Sobre todo alrededor del Cristo, pero no en exclusiva. No en exclusiva. Las fiestas de verano en Luanco, no, bueno, el Cristo es en Candás. Entonces, el Cristo del Socorro de Luanco, como las fiestas en febrero, no hay carteles. Pero en cambio, la campaña veraniega son unos dibujos de González Pola verdaderamente preciosos, ¿no? Entonces, bueno, el centro de Asturias, fundamentalmente, y los sitios más poderosos, evidentemente Villaviciosa, Mieres, Sama. En Sama, en todo Langreo, la influencia de Falo, que era un dibujante que al mismo tiempo era única y exclusivamente un delineante de Duro Felguera y que a su vez hacía cartelismo, hizo cientos de carteles en Langreo, en la zona de Langreo, son un poco las zonas que están en desarrollo. Es más marginal en las salas, pero ello no quita que lo haya tanto en Cangas de Onís como lo puede haber en Luarca o como lo puede haber en Lena, en las salas o en las zonas más. Pero además del cartelismo que yo selecciono aquí, había otro cartelismo, digamos, más probetón, digamos más sencillo, que era el cartelismo a solamente una tinta o a dos tintas y que anunciaba, bueno, pues todo tipo de actos, ya fueran relacionados con actos estudiantiles, obras de teatro, proyecciones cinematográficas, etcétera, que era en rojo y en negro, o solamente en rojo, anunciaba eso. Y después también había un cartelismo bastante curioso que aparece en algunas zonas que utilicé dos carteles de esos en el libro, que era un cartel que ya estaba preparado, que ya estaba hecho, que tenía un motivo festivo y lúdico y que se acoplaba la información del lugar, del sitio, del momento y de la fiesta en un añadido que se imprimía debajo. Entonces estos aparecieron en muchísimas localidades y era, digamos, un modelo que podía servir para cualquier lado, para un roto como para un descosido. O sea, que, ¿no?, se cambiaba el texto de debajo y se mantenía el Pero me interesa, ¿no?, me interesa enseñarlo porque en uno de ellos aparece un gaitero que está llorando, que es un tema muy clásico, que lo hay en otros muchos sitios, un gaitero que está llorando en el primer plano. Sí. Y aparece al fondo, están los caballitos y están las barracas y tal, y a la izquierda un grupo de rock o un grupo de musical o una orquestina, mejor que un grupo una orquestina y en segundo plano, el gaitero y el tamborilero un poco arrinconados en primer plano, mientras que al fondo ya hay una orquestina con un cantante, etcétera, y unas barracas que están aislando la romería tradicional y están imponiendo ya la nueva romería. Entonces, este es el de naves en fiestas, y entonces este modelo existía y lo único que se hacía se imprimía arriba la localidad y la fiesta y abajo la información sobre la verbena. Qué interesante. Este otro también es similar y es más clásico, también están las barracas, un globo que sube, sí, etcétera. Banderas de España banderas por doquier. De España porque no, pero es que además la bandera de España lo representaba en ese momento todo, pero es significativo que la de Asturias también aparece y además desde el principio. Vamos a ver en otras. Esta, por ejemplo, es un clásico de Alfonso, que es el Día de América en Asturias, la calle Uría, el Día de América en Asturias, cargado de luz y de color, que puede ser un clásico a todos los efectos, o este otro del árbol que une, o este otro que yo creo que es una maravilla estilística, la gaita y el tambor, y son las dos orillas, la orilla asturiana con la gaita en primer plano y la bandera de Asturias en primer plano, y al fondo una palmerita,
que indica las dos orillas con el Atlántico por medio. Alfonso nunca perdió ese asturianismo base. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo este de Ribadesella, A ver, que descríbelo tiene para los cierta oyentes. gracia, que es en el año 59, es un tipo que está de juerga nocturna y que llega al amanecer y se baña en la playa de Ribadesella, que mezcla la Nochevieja, la juerga de Nochevieja, con el baño en la playa. Lleva un matasuegras Con típico. un matasuegras, lo cual en el año 56 es verdaderamente sorprendente. Claro. Pero quizás uno de los carteles más chocantes es este también del año 56, ¿Sí? que es un puro ejemplo de la estética publicitaria norteamericana, que es una mujer con los labios totalmente rojos, pintados, con una gafa de sol súper moderna, con una mano muy fina, que pone Gijón Estival, y al fondo se ven un poco los elementos de referencia de Gijón, que son la barandilla del muro y las farolas del muro, ¿no? Claro. Entonces, este primer plano de una mujer tan atractiva, tan estética y tan sensual, etcétera, es puro mensaje publicitario antes de Warhol, 56. Sí, es que te lo iba a decir, es que me recordaba estética Warhol. Pero es anteriores. ¿Y de quién es, de qué autor es este? Beru, uno de Gijón, o el enfoque de este otro que tenemos al lado, que podemos ver de Gijón. Vale. Pero bueno, a mí me parece también especialmente bueno también de los años 50, de una campaña por la prudencia, donde un guardia municipal, a manera de un Bobby inglés, está con un ojo abierto en un lado y con el otro cerrado, sin aparecer en el otro, y mirando y vigilando. Cuidadín. Para la Campaña prudencia, de la pero no prudencia. amenaza con la multa, sino que pide la prudencia al ciudadano. Vale, ¿qué hay que hacer para conseguir ese libro que tienes entre las manos? A la gente que le interesa la historia del cartelismo en Asturias entre 1940 y 1970. Lo hay en cualquier librería al precio de 30 euros, no es complicado y tal, pero bueno, la editorial La Rampla, si no, también los distribuye por correo y demás. Pero permíteme que te señale... El último que queremos hablar de pura Asturias. Este último cartel... que es un cartel de Avilés del año 58. Y está haciendo surf. Y está como haciendo surf, es un festival náutico que se va a dar en Avilés. Y es un cartel del año 58 y que es un cartel firmado por Pérez Espolita, que era un pintor. La familia de los Espolita fueron pintores importantes en Avilés. Vale, pues eso es lo que recoge el cartelismo en Asturias 1940-1970. Y eso forma parte de una colección mucho más amplia, Ángel, que es necesario también hablar de ella. Necesitamos, 5 minutinos porque es lo que nos queda. Porque forma parte de un proyecto tuyo, personal, de Ángel Mato, en el cual vas buscando, en este caso hablábamos de carteles, aquí buscas fotos, fotografías históricas, con un texto, con un contexto que tú, como historiador, también te encargas de dar. Empezamos, mira, el primero que tienes ahí, puro El primero que salió Gijón. fue puro Gijón. Bueno, Sí. el contexto es un contexto pandémico casi, ¿no? Es anterior a la pandemia, pero yo creo que se acentuó con la pandemia. Empezamos con el puro Gijón porque yo, cuando me jubilé, empecé a colaborar con el Museo del Pueblo de Asturias, hice catalogación de fotografía histórica y me encargaron hacer quizás lo que ellos más valoraban, que era Constantino Suárez. Constantino Suárez es el gran fotógrafo de los años 10, 20, sobre todo 20 y 30, y el gran fotógrafo del deporte y de la guerra civil en Gijón, lo es todo. Hay una foto de Zamora en un partido Sporting español extraordinaria. Espectacular, sí. Bien, entonces, como consecuencia de eso, eran 10.000 fotos. Yo trabajé casi 2 años en hacer ese trabajo y al mismo tiempo que iba haciendo ese trabajo me di cuenta de que en Asturias la fotografía histórica no estaba difundida. Entonces, bueno, con el apoyo del museo y el apoyo de la editorial Nortegráfico, pusimos en marcha este proyecto que salió en el año 19. Y entonces desde ahí nos propusimos sacar un año, todos los años. Después hubo un año que sacamos 2, pero sacar uno todos los años en Navidad, etcétera. Y empezamos con puro Gijón, que se llama El Gijón del Alma y que tiene la escalerona en primer plano con una foto de Constantino. Coloreábamos alguna de las fotos, solamente las que abrían capítulo, y sacábamos un poco, distintas imágenes de la época, Gijón hace 100 años, con toda la actividad posible que podía haber y demás. Esta es una colección que está también en las librerías. En el caso de Oviedo, me llama la atención que además ofreces unos planos históricos muy, muy chulos. No, y en el de Gijón también hay planimetría, en origen, pero bueno, es una planimetría básica,
Una planimetría básica que es un poco orientativa, única y exclusivamente para que la gente tenga una información básica de un poco el plan urbano, de cómo eran las ciudades en aquel momento. Pero bueno, es el otro tomo, he traído el segundo tomo, que es, porque hay 2 de puro Gijón, hay 2 de puro Oviedo y 2 de puro Asturias. Bien. Entonces, bueno, la colección son 6 y ahora remata con este de carteles. Y desde luego no va a haber más. ¿Por qué no? Porque yo no conozco en profundidad Avilés, porque Avilés, que tiene un fondo fotográfico importante, para mí es muy difícil. Pero si tienes tiempo y tienes capacidad sobrada para ello, te metes en Avilés y te metes en Pravia, si hace falta. Y la edición que hay, quizás la ciudad que más edición tiene de fotos antiguas es Avilés, porque la editorial Azucena ha hecho bastantes, ha hecho muchas cosas, que funcionó allí, ha hecho muchas cosas sobre Avilés. Entonces, bueno, yo creo que pero bueno, yo no soy la persona adecuada, igual la editorial se lo puede encargar a otra persona y tal, no lo sé en qué momento. Pero bueno, yo creo que un poco con esto liquidamos el hecho de la carencia que yo había notado en la bibliografía, porque tú vas a León o vas a Valladolid o vas a Granada y ves la cantidad de fotografía histórica y el éxito que tiene eso entre la población. Fotografía del siglo XX, etcétera. La fotografía, ¿por qué atrae a la gente? Pues porque de alguna manera te sientes involucrado en una época, rememoras, recuerdas. El efecto nostalgia es un efecto muy fuerte. Estuvo hace muy poco Jorge Praga aquí, hablando de historia de la fotografía en la cuenca del Nalón, a través de 4 de los fotógrafos tradicionales de esa zona, ¿no? O sea, empezaba en el Condado y acababa en Sama. Y era espectacular. Espectacular. Gente que ni siquiera en muchas ocasiones era ni profesional. Lo de Valentín Vega, por ejemplo, la colección de Valentín Vega es una cosa de él hablo fantástica. precisamente Jorge. De Valentín Vega. Pero pues está José Muñiz en Turón, la colección de 150.000 fotos que tiene el museo de José Muñiz en Turón es fantástica. Esa, de alguna manera, parte de todo eso aparece aquí en puro Asturias, años 50-60. Es una Asturias cargada de niños, con los cines a rebosar, cargada de motos Vespa. Bueno, es una Asturias verdaderamente, cuando empieza, una Asturias con unas estéticas nuevas. Aquí tenemos el contraste entre la estética de la cuenca minera, las muchachas que van al baile, y la primera manifestación por la paz en Vietnam, en Oviedo, de estudiantes todos de traje y de corbata, una cosa impensable ahora. Pero bueno, cualquier página que abras, el Día de América en Asturias, los huevos pintos, pero bueno, o por tocar el tema industrial, cualquier página que abras te retrotrae el tema minero. Además, unas fotos, una calidad impresionante, de la minería. Bueno, hay un esfuerzo editorial detrás de todo esto y hay una maquetación también original. Hay una maquetación que lo que busca es la diversidad, que no sea solamente la foto, la protagonista, sino papel, que papel fotográfico de calidad. Está muy bien, está muy bien. La verdad que la colección está muy bien. Para acabar, Ángel, dime. ¿En qué estás ahora? Si no te animas a hacerlo de Avilés, hombre, ¿en qué estás ahora? No. Tú parado no vas a estar, eso ya lo sé. No, hombre, pero bueno, estoy haciendo distintas cosas, pero bueno, todavía evidentemente sigo con el tema de Melquiades Álvarez. Y bueno, y la verdad es que ahora estamos poniendo en marcha una cosa que a mí me parece muy, muy, muy interesante y muy graciosa, que es construir la marca de Jovellanos y el chocolate. ¿Cómo es eso? Bueno, entendiendo que de alguna manera el personaje de Jovellanos es un personaje que es muy rico, y no solamente muy rico por su valor intelectual y político, sino también por su descripción de la gastronomía de su época, y dentro de esa gastronomía de su época él era un apasionado del chocolate, y yo creo que eso ha dejado una huella tremenda en Gijón y en Asturias. Oye, pues pronto y vienes a contárnoslo a Asturias al Día. A ver si es posible. Pero eso es una marca de empresa, no es un proyecto mío. Yo soy un colaborador, es una marca de empresa. Podemos traer a la persona que... Vale, pues nos animamos a ello. Que la defienda, en todo caso. Bueno. Pero quiere decir que es una cosa interesante. Estamos hablando con Ángel Mato, con el historiador, con el profe retirado, pero que sigue impartiendo docencia, como acabamos de ver. En este caso, con el cartelismo en Asturias 1940-1970, dentro de una colección mucho más amplia, que es el puro Gijón, puro Oviedo, puro Asturias. Ángel, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, gracias por... Finalizamos de esta manera Asturias al Día de este lunes. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada, o todo lo que les deje.